Cuentos para el Camino y hoy estamos en la granja de Headland Farms aquí en la Conner y como puedes mirar hay muchísimas calabazas para comprar, pero también tienen vegetales, frutas y muchas flores como los que están en este jardín en nuestro libro de hoy, lo que es el jardín de perejil. Esta mañana, al abrir la ventana, Perejil no puede creer lo que ve. ¡Abuelita! ¡Ha nevado! Grita. Después se fija bien en los copos. ¡Qué rara es esta nieve! Perejil baja las escaleras del 4 en 4 y va a ver a su abuelita al jardín. La mesa, las sillas, la barbacoa y hasta la vieja bicicleta, todo está amarillo. Esto no es nieve, mi pajarillo, dice la abuela. Y entonces, ¿qué es? ¿Pintura? No, ¿qué va? ¿Harina? Interroga el pequeño. Tampoco. Es polvo de amor. Perejil abre los ojos como platos. ¿El polvo de amor es lo que hace que te enamores? Más o menos, mi pajarillo, aunque a nosotros no nos hace enamorarnos, simplemente nos hace estornudar. Y entonces, ¿quién se enamora con él? Pregunta Perejil. Las plantas, explica abuelita Zanahoria, son ellas las que envían al aire todo ese polvo del amor. Se llama polen. ¿Qué? ¿Las plantas también se enamoran? Se extraña, Perejil. Sí, dice abuelita Zanahoria. Observa este bonito tulipán. Nació del amor de estos otros dos tulipanes. Como papá y mamá, ¿las plantas también se dan besos? Pregunta Perejil. No funciona así, responde abuelita Zanahoria. En primavera, la flor de tulipán suelta su polen, que se deposita sobre las flores de otro tulipán. Después se forma una semilla y, pasado un tiempo, esta se convierte en un bebé tulipán. Así es como se llaman las plantas. ¿Estos dos están enamorados? Pregunta Perejil, señalando a un gran rosal y la bonita clematide enlazada alrededor de su tronco. No, mi pajarillo, no son de la misma especie, dice abuelita Zanahoria. ¿Y eso qué quiere decir? Pregunta sorprendido. Es como si tú te enamoras de un elefante, le explica ella. La flor solo acepta el polen de otra de su misma especie. Pero el pobre rosal es el único que hay en el jardín. ¿Eso quiere decir que nunca se enamorará? Abuelita Zanahoria le lleva a la puerta del jardín. Allí abajo, en el jardín del vecino, también hay un bonito rosal. ¿Lo ves? ¿Está enamorada de nuestro? Pregunta Perejil. Tal vez, le responde su abuelita. Perejil se rasca la cabeza mientras piensa. Pero si hay por lo menos 3 kilómetros entre ellos, exclama, abriendo mucho los brazos. La verdad es que no están muy cerca, sonríe abuelita Zanahoria. Tengo una idea. Si le cortamos las flores, podemos llevárselas a nuestro rosal. No creo que el vecino esté de acuerdo, Perejil. Pero no te preocupes, las plantas no nos necesitan. Y entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Tienen un tirachines como el mío? Abuelita Zanahoria niega con la cabeza. ¿Se envían el polen por correo? No.
¿Se teletransportan? No tampoco. ¿Qué? ¿Te rindes ya? Pregunta abuelita Zanahoria. Perejil suspira. No le hace ninguna gracia que su abuela le tome el pelo. El viento o los insectos, como las abejas, son los que transportan el polen del flor en flor, explica abuelita Zanahoria. Ah, bueno, ¿y eso por qué? Pregunta Perejil. Las abejas acuden a las flores para alimentarse de su néctar y la planta aprovecha para depositar el polen en su cuerpo. ¿Quieres decir que la planta lo hace en secreto? Más o menos, sonríe ella. La abeja no se da cuenta. Perejil abre los ojos como platos. Las plantas son increíblemente astutas. Las flores tienen muchos colores y huelen muy bien. Así logran atraer a los insectos, añade la abuela. Bueno, eso ya es el colmo. Pero, continúa Perejil, ¿cómo sabe la planta que la abeja llevará el polen a la flor correcta? Funciona un poco a la buena de Dios. Abuelita Zanahoria siempre utiliza expresiones que solo ella entiende. ¿Y eso qué significa? Pregunta Perejil. Que depende del azar. La abeja va donde quiere. Y si ninguna abeja lleva el polen correcto a la flor correcta, dice Perejil preocupado, en ese caso, la planta creará una semilla con su propio polen, aunque eso no le gusta demasiado porque entonces su bebé será menos resistente. Perejil corre hacia la habitación y vuelve cargado. ¿Qué haces, mi parejillo? Pregunta curiosa abuelita Zanahoria. Voy a rayar mis tizas para enviarle polen de amor a mi amiga Julia. El mío será de los colores del arco iris. Okay. Y este es el fin del libro de hoy y nos vemos muy pronto. Adiós.